Con todos, gracias a todos nuestros colegas por atender esta convocatoria. Las señoras y señores ministros ofrecerán una rueda de prensa sobre un tema que ha sido mal utilizado políticamente y que por su alta sensibilidad será transmitida por las siguientes radios a nivel nacional: Radio Carrusel, Radio El Telégrafo, Radio Atalaya, Radio Sucre, Radio Sistema 2, Radio I-99, Radio Huancavilca, Radio Ciudadana, y está también siendo transmitida vía streaming por www.ciudadano.gov.es. Nos acompaña en esta mesa directiva la señora ministra de Educación, Gloria Vidal, el señor ministro del Interior, José Serrano. Está también con nosotros la ministra de Inclusión Económica y Social, Doris Solís, el secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, el señor ministro coordinador de sectores estratégicos y su esposa, y también la ministra de Justicia, Johanna Pesantes. Bienvenidos. Aquí empezamos entonces esta rueda de prensa con la intervención del señor secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado Espinel. Bueno, buenos días a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos siguen a través de las diferentes estaciones de radio que nos están transmitiendo en vivo, a través de la página de internet. Buenos días a todos los medios de comunicación aquí presentes. Gracias por estar aquí. Un saludo a mis compañeros ministros y un abrazo especial para nuestro compañero Jorge Glass. Las viejas prácticas políticas no encuentran límites éticos. Un hecho que está investigándose sobre un presunto y execrable delito, como es la violación de una menor de edad, ha sido utilizado por un puñado de oportunistas que buscan aprovecharse de la situación de la posible víctima y de su familia para generar incertidumbre y confusión. Su estrategia, la de ciertos abogados con profesión de políticos, aupados por partidos y sectores de oposición, no es la de defender los derechos vulnerados de las personas, sino de manipularlas perversamente para capitalizar sus intereses políticos, asistidos de engaños y mentiras que han sido amplificadas, lamentablemente, por ciertos medios de comunicación. Por tal motivo, el gobierno y sus instituciones se ven en la obligación de aclarar las mentiras propaladas irresponsablemente y ratificar el compromiso de proteger los derechos, no solo en este caso, que es motivo de pesquisa para algunos que les encanta pescar a río revuelto, sino de todas las personas que pueden ser revictimizadas con una campaña perversa, repito, como la que hemos visto, y establecer todos los esfuerzos necesarios para ampararlas con la justicia y las acciones que vienen ejecutándose desde el Estado en su conjunto para remediar o paliar su situación. A continuación, las ministras y ministros presentes en esta conferencia, en esta rueda de prensa, precisarán las acciones del Estado y del Gobierno en torno a la protección de grupos vulnerables, como son los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Una vez más, le recordamos que esta conferencia de prensa está transmitida íntegra por Radio Carrusel, Radio El Telégrafo, Radio Atalaya, Radio Sucre, Radio Sistema 2, Radio I-99, Radio Huancavilca, Radio Ciudadana, y también vía internet en streaming www.ciudadano.gov.es. A continuación, la intervención de la señora ministra de Inclusión Económica y Social, Doris Solís. Muy buenos días con todas y todos. Quiero informar a través de ustedes a la ciudadanía lo que realiza de manera seria el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en función de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de cualquier forma de violación a esos derechos. El Consejo de la Niñez desde el año 2005 ha impulsado 535 procesos de vigilancia y exigibilidad de los derechos. Esto es algo que ciertos medios y ciertos periodistas no han querido contarle a la ciudadanía. Aquí tienen ustedes y se les va a entregar los 535 procesos que acompaña el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y todas las instituciones, tanto gubernamentales como de otras funciones, la Fiscalía, la función judicial y otras, para que se cumplan y se respeten los derechos de la niñez y adolescencia. Lo hacemos cotidianamente, lo realiza el equipo técnico del Consejo de la Niñez y Adolescencia y otras entidades como el MIES y el INFA, pero protegiendo la identidad y
el respeto a aquellos niños, niñas y adolescentes en situación de cualquier vulnerabilidad de los derechos, cosa que en este momento se está rompiendo por parte de ciertos periodistas inescrupulosos, por parte de ciertos medios que de una manera perversa están manipulando algunos casos y saliendo y violando la ley que protege justamente en el proceso de investigación la identidad y el proceso mismo de estudio y análisis de los casos. Quiero señalar también que el Consejo de la Niñez mantiene una relación con las 24 provincias, con las instancias cantonales y ha desarrollado alrededor de 82 rutas de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en un sistema de protección de sus derechos. Ustedes tendrán el día de hoy toda esta información que se ha ocultado infelizmente por parte de ciertos medios para usar de manera perversa, insisto, inescrupulosa e ilegal un caso concreto, el caso de la supuesta violación a una menor por parte del señor Jorge Glass Viejo. En este caso, y quiero referirme también particularmente, el Consejo de la Niñez y el INFA con el MIES hemos intervenido acompañando a la Fiscalía y haciendo una vigilancia y una coordinación para que se llegue a esclarecer y a establecer todas las sanciones que sean del caso sin ningún miramiento. La Fiscalía, a quien solicitamos la información relacionada al proceso en su debido momento, como respuesta nos ha señalado que por ser reservada solamente podrá remitirse cuando se termine la etapa de indagación previa, etapa que aún no termina, con lo cual desvirtuamos una de las acusaciones señaladas por alguna instancia que está interviniendo inescrupulosamente en este caso. Pero por otro lado también quiero informar que el INFA de la provincia de Guayas se ha reunido permanentemente con la madre de familia, con la adolescente y ha hecho un seguimiento del caso ofreciéndole oportunamente apoyo legal, psicológico y social tanto al adolescente como a la madre por 4 ocasiones. Este apoyo fue inicialmente aceptado, pero luego de unos días fue rechazado, señalando que su hija no requería este apoyo por parte del equipo del INFA, que le ofrecía una trabajadora social, una abogada y una psicóloga para poder acompañar toda su defensa y toda su protección. Con todo esto, también queremos señalar que algunos medios de comunicación, en vez de informar, están prejuzgando y están actuando ilegalmente, porque están violando el principio constitucional señalado en el artículo 66 de proteger el honor y el buen nombre, así como la imagen y la voz de la persona, el derecho a la protección de los datos de carácter personal y el derecho a la intimidad personal y familiar. Queremos decirle al país que estas personas inescrupulosas, estos pseudo periodistas y ciertos medios que están en esta campaña realmente lamentable, no le están haciendo daño a nuestro compañero Jorge Glass, no le están haciendo daño solamente a su familia o al gobierno como intentan, le están haciendo daño a la sociedad ecuatoriana. Y vamos a proteger la salud moral, la salud social de la sociedad ecuatoriana de estos ataques realmente cobardes, realmente de un nivel que sorprende, precisamente pidiendo como Consejo de la Niñez y Adolescencia que las instancias respectivas y en primer lugar la Fiscalía intervengan de oficio frente a estas personas que no solo son inescrupulosas, no solo están haciendo un ataque cobarde y una utilización perversa de los niños, niñas y adolescentes y de ciertos casos, sino que están violando los procedimientos, la Constitución y la ley. Gracias, señora ministra. A continuación, la ministra de Educación, señora Gloria Vidal. Buenos días a todos y a todas. El Ministerio de Educación, igual que el resto de los ministerios, ha actuado dentro del marco de la ley. Para esto existen una serie de documentos probatorios del actuar del Ministerio de Educación. El día 4 de octubre del año anterior, no porque haya existido una denuncia, sino porque el Ministerio de Educación actuó de oficio, se intervino la institución educativa particular Hans Christian Andersen. Esta institución, por ser de carácter particular, recibió
una intervención por parte de la Dirección Provincial de Educación. No es el único caso en el que el Ministerio ha intervenido. El Ministerio interviene instituciones particulares o públicas en el momento en que de alguna manera se vulneran derechos de niños o adolescentes, o por otro lado se pone en riesgo el clima de una institución educativa, o se transgrede algún tipo de norma o ley. Esta institución entonces fue intervenida. El nombre del interventor que estuvo durante todo el año anterior fue el máster Johnny Rivera Anchundia, supervisor provincial de educación de la provincia de Guayas, y con esta intervención lo que se hizo fue separar a cualquier otra autoridad del plantel que hubiera tenido hasta el momento la administración del mismo. El Ministerio entonces tomó la administración de esta institución educativa y tenemos informes al respecto. Uno de ellos, del 8 de febrero del año anterior, señala que por las características de la estudiante y el hecho que se había denunciado, no quiso asistir a ninguna otra institución educativa como estaba previsto, una reubicación de la menor, sino que tuvo apoyo en casa. Este apoyo se lo dio a través de una tutoría todos los días, de lunes a viernes hasta que finalizó el año lectivo, de 14 a 17 horas, y la persona que lo hizo fue la licenciada Digna Briones Fienco, designada justamente por el supervisor Rivera, interventor de la institución, para preservar el derecho a la educación de la menor. La menor concluyó el año lectivo entonces con la modalidad escuela en casa, con la tutoría de esta maestra. Están los certificados de promoción del séptimo de educación básica, probatorios de esta situación, emitidos el 30 de enero del presente año lectivo, de forma absolutamente regular, igual que el resto de los estudiantes de ese año lectivo. Una vez que se concluyó el debido proceso y se administró este centro educativo por medio de este interventor, se resuelve en la Subsecretaría de Educación del Distrito de Guayaquil, el 14 de marzo del 2012, la inhabilitación del señor Jorge Heriberto Glass Viejo como posible promotor o representante legal, directivo o docente de cualquier institución educativa en el territorio nacional. Es decir, el 14 de marzo del 2012 se procede a la inhabilitación de por vida de este ciudadano en relación a cualquier otra actividad educativa. Tenemos también que se solicitó, como ustedes saben, estamos en Guayaquil con un proceso de zonificación. Todos los estudiantes que así lo desearen tienen una institución educativa fiscal que los acoja. Es el caso de la menor en cuestión, y hay certificaciones de las escuelas fiscales a las que se refirió a la menor para que continúe sus estudios en el mes de abril de este año, y el Centro de Educación Básica número 463, doctora Maritza Talía Albán Quiñones de Arrobo, su directora, la profesora Vidalia Espinosa Moreira, certifica que a pesar de haber tenido cupo en la institución, la estudiante no se presentó para hacer uso de este cupo. De la misma manera, hay una segunda certificación del centro también de Educación Básica número 89, Remigio Romero y Cordero, de su directora, la licenciada Rosa Justina Martínez, en el que se dice también que a pesar de haber tenido el cupo, no se presentó la representante, no se presentó la madre de familia en este caso, con la estudiante para ser matriculada en este año lectivo. El Ministerio de Educación ha cumplido entonces todos los pasos previstos dentro del ámbito que la ley observa para este tipo de situaciones. Preservó el derecho a la educación de la estudiante aprobó el año lectivo, intervino en la institución educativa y además inhabilitó a la persona sospechada del acto en mención de poder ejercer, tanto sea como promotor, como docente, como directivo de cualquier institución educativa en el territorio nacional. Esto es cualquier otra información adicional, datos adicionales o documentos que ustedes necesiten, estamos por supuesto abiertos para facilitárselos. Muchísimas gracias. Gloria, no sé si sea oportuno, perdón que intervenga, que expliques que mezclaron un caso de hace 10 años también.
¿Cómo no? En días anteriores, el secretario del Colegio de Abogados dio una entrevista en Coavisa, en el espacio de contacto directo, y mencionó en ese ámbito el caso de Paola Guzmán. El caso de Paola Guzmán es un caso lamentable, absolutamente lamentable, pero que tiene más de 10 años, es decir, es un caso muy anterior al gobierno actual, y es un caso en el que el Estado ecuatoriano tiene efectivamente una responsabilidad que asumir desde distintos ámbitos, pero que no tiene nada que ver en absoluto con la gestión actual. Lamentamos, por supuesto, permanentemente el caso de Paola Guzmán y trabajamos día a día para que este caso no se repita. Muchísimas gracias, señora ministra. A continuación, la intervención de la señora ministra de Justicia, Johanna Pesantes. Gracias. Se ha dado a entender, bajo ciertos medios de comunicación social, que se estaría obstaculizando el proceso desde el gobierno nacional. Me refiero al proceso judicial y a la indagación previa que se sigue por este lamentable hecho. Debo ser enfática en negar cualquier tipo de intervención por parte del gobierno nacional en este caso. La función judicial, llámese Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Defensoría Pública, es absolutamente autónoma y sobre todo ellos tienen absoluta independencia y ellos son los que deberán responder sobre sus actos dentro de su acción en los procesos judiciales que se den. Hay un tema que es muy lamentable y que yo emplazo a todos quienes están presentes y a todos los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas a que denuncien quién o en qué momento ha existido alguna intervención por parte del gobierno nacional dentro de este proceso, porque no es posible que se den este tipo de aseveraciones y que no se den ni las motivaciones ni se diga quién supuestamente ha sido, porque esto en su momento podría eventualmente también ser un delito que tendrá su proceso de ser así comprobado. Otro tema que es muy importante dentro del proceso y que no puede continuar es la revictimización de la niña. No es posible que ciertos medios de comunicación se presten a seguir tomando versiones que ni siquiera son de carácter judicial, ni siquiera entrevistas que pueden darse a los niños. Recuerden que los niños, las niñas y los adolescentes son grupos vulnerables protegidos por la Constitución y por tanto tienen un tratamiento especial dentro de nuestra Constitución y dentro de nuestra ley. Y como Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos no permitiremos estas acciones que contrarían esas garantías constitucionales de los grupos vulnerables. Como Ministerio haremos el seguimiento que corresponde dentro de este proceso para garantizar el debido proceso que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas, pero sobre todo buscaremos ese respeto que se requiere de los derechos humanos de la niña de la cual aparentemente ha sido víctima de este execrable delito. Gracias. Gracias, ministra. A continuación, el ministro del Interior, José Serrano. Pero para ahondar más en la aberrante, morbosa e incluso diría yo miserable actitud y actuación de estos individuos que lo único que buscan es, como lo dijo nuestra ministra Doris Solís, destruir a nuestro país, destruir a nuestra sociedad, destruir los valores morales, los valores éticos y la propia dignidad que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas, pretenden hoy, en un proceso que está en indagación previa, justamente pretenden alterar ese procedimiento y violentar todas las garantías y todas las protecciones que se le están otorgando actualmente a la niña que presumiblemente fue violada por el señor Glass Viejo. Aquí hay algunos temas que me voy a permitir señalar con relación al procedimiento. Obviamente otros no lo podemos hacer porque una vez que se inició la indagación previa, esta debe concluir para que puedan ser públicos, pero previo al inicio de la indagación, la Policía Nacional, presentada la denuncia, acude al lugar de los hechos luego que la denuncia se presentara en septiembre del año pasado,
y recoge todas las evidencias, es decir, es la propia policía, con la disposición que dimos expresamente desde el despacho para que se den todos los procedimientos de esta denuncia. Es la propia Policía Nacional, con sus unidades de criminalística y medicina forense, la que levantaron todos los indicios en esa fecha, en el lugar de los hechos donde se habría cometido este presunto, terrible y execrable crimen que se lo está investigando. Esto es ya un paso fundamental, porque en realidad serán esos indicios, esas evidencias levantadas en ese lugar, las que podrán determinar efectivamente que esa presunta violación se dio, y obviamente nos permitirán garantizar y juzgar sobre todo a los culpables de este lamentable hecho. En segundo lugar, la Policía Nacional recibió inmediatamente la disposición desde septiembre del año pasado que cuando se dictó ya la orden de detención, que inmediatamente se dé con el paradero y la ubicación del señor Glass Viejó. Esa ha sido la disposición y así se ha venido actuando. Lastimosamente, como en algunos otros casos, todavía no hemos dado con el paradero para la detención ordenada por la fiscal de la causa. Pero también, como lo estamos haciendo, en la gran mayoría de casos de este tipo de crímenes, ténganlo por seguro que estamos trabajando para poder ubicar al presunto perpetrador de este delito de violación y aprenderlo. Esto es simplemente no para demostrar a un sinvergüenza que este momento está defendiendo a quien fuera denunciado por homicidio y asesinato en 1990, que hoy pretende jugar con la doble moral, metiéndose en este caso de manera politiquera, violentando los derechos de una niña, que nosotros como gobierno sí vamos a proteger los derechos de esta niña. Nosotros llamamos a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas de nuestro país a que comencemos a evaluar efectivamente qué es lo que están haciendo estos individuos, reitero, con nuestra dignidad colectiva. Mientras estamos actuando con todos los criminales y presuntos criminales que cometen delitos en el país de manera severa, obviamente incluso este abogado específicamente está defendiendo a uno de esos presuntos criminales en otra causa, también pretenden en este caso violentar los derechos de una niña. Es inadmisible que se le haya puesto en las pantallas de la televisión a una niña menor de edad, a una niña menor de edad, y obviamente se le haya presentado con una declaración. Es inadmisible que un proceso que está en indagación previa sea violentado de la manera que se está violentando por parte de estos individuos inescrupulosos. Nosotros como gobierno, como Ministerio del Interior y con la Policía Nacional ratificamos y reiteramos a la ciudadanía que estamos no solo haciendo nuestro mejor esfuerzo, sino estamos ocupando a nuestras mejores unidades para que este crimen, al igual que el crimen de King Saloma y otros más, no queden en la impunidad. Muchísimas gracias, ministro. Quisiera hacer una intervención, acotar, son pequeños detalles, pero son importantes de concepto. La casa de la madre de Jorge, por investigaciones de la policía, permanentemente ha sido visitada, circundada, rodeada, chequeada por la Policía Nacional. Y otra cosa que yo quisiera acotar también es que ninguno de los ministros que están aquí, ninguno, ha recibido una llamada siquiera de Jorge preguntando cómo está el caso, preguntando cómo van los avances. Jamás ha habido una intervención de Jorge. Y por eso me permito expresar esto, emplazar a estos abogados de pacotilla que están manejando este caso, victimizando y revictimizando a esta pobre menor, a que demuestren que Jorge Glass, nuestro compañero ministro, ha intervenido siquiera mínimamente
en este caso. Se ha mantenido totalmente apartado del mismo y ha respetado todas las instancias y las instituciones del Estado en su conjunto. Patricio. Y si me permites un dato más, Fernando. A partir de este momento nosotros también vamos a dar la disposición para que los oficiales que están investigando el caso, el comandante del Distrito Metropolitano de Guayaquil y el propio comandante general de la policía puedan ser entrevistados por todos los medios de comunicación social para que se les consulte, para que se les pregunte si es que alguna vez han recibido una sola llamada por parte de algún funcionario de nuestro gobierno o por parte de algún funcionario del Ministerio del Interior, desde este ministro a la cabeza, señalando que se obstaculice o que se limite la investigación de ese caso. Así que también a partir de este momento el comandante general de la policía, el comandante del Distrito Metropolitano, el general Patricio Pazmiño, el jefe de la Policía Judicial del Guayas y los oficiales del caso tienen la libertad para ser entrevistados y que se les consulte efectivamente si es que se les ha pedido celeridad en la investigación o si se les ha pedido que limiten la investigación. De la misma manera, Fernando, y me gustaría hacer el mismo tipo de mandato que está haciendo el ministro Serrano en este momento para las instancias educativas. En ningún momento, ninguna de las instancias educativas ha sido de alguna manera presionada para no actuar, al contrario, están todos los documentos que mencionan y que lo hice hace un momento, cómo no solamente se preservó el derecho a la educación del estudiante, sino que se procuró que el derecho siga ejerciéndose el año lectivo siguiente y se le dio todo el apoyo necesario para hacerlo, además de intervenir la institución educativa, además de inhabilitar al señor Glass Viejo de por vida para desempeñar cualquier cargo relativo a procesos educativos. De la misma manera, ustedes pueden entrevistar a subsecretarios, directores provinciales, distritales o cualquier otra persona relativa a este caso. Gracias. Una cosa más que capaz, quizás Jorge por su dolor familiar no lo mencione, pero sería bueno que escuchen la intervención de anoche del presidente de la República, donde cuenta algunos detalles personales de la niñez de Jorge, y que creo que eso va a dar mucho valor y mucha sensibilidad frente a tanta inmundicia humana que está actuando en este caso. Si me permites, Fernando, una última digresión. En realidad yo quisiera solidarizarme totalmente con Jorge, con su familia, y decirle que estamos con él y que obviamente hay que defender este proceso, que no podemos permitir que nos dobleguen, que esa es la intencionalidad con estas manipulaciones, con estos actos politiqueros y sobre todo con esta suerte de permanente proceso de tratar de denigrar la dignidad colectiva, no solo de los miembros de nuestro gobierno, sino sobre todo de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. A continuación, la intervención del ingeniero Jorge Glass Espinel, ministro coordinador de sectores estratégicos. Bueno, saludos a todos los compañeros de la prensa, una gratitud expresa a todos los ministros y funcionarios de Estado que están en esta rueda de prensa o están acompañándonos en esta rueda de prensa. El día de ayer remití un manifiesto público, voy a mencionarlo en la parte medular para luego hacer un par de precisiones. Indudablemente alrededor de los graves hechos que son de conocimiento público y que involucran a mi padre, sobre quien pesa una orden de prisión, para los que dicen que no está actuando la justicia, pesa una orden de prisión sobre él, y que dada mi condición de hijo y de funcionario público, que tengo que rendir cuentas ante la ciudadanía, en diversas oportunidades, continuamente, sistemáticamente, unos abogados, tinterillos, aspirantes a politiqueros de la antigua escuela, que creen que enlodando el nombre de las familias pueden conseguir unos cuantos votos, aupados o auspiciados por algunos medios de comunicación en una campaña sostenida y permanente, han pretendido sugerir de forma maliciosa que yo he intervenido para impedir que se actúe con libertad la correcta
administración y aplicación de la justicia en un caso de esta naturaleza o en cualquier otro caso. Debo decir que como persona deploro el tipo de delito con el que se relaciona a mi padre y que aspiro y exijo que las autoridades pertinentes, que el sistema judicial realice una profunda investigación sobre este lamentable caso para que la justicia sea la que reine, para que la justicia sea la que brille. Debo manifestar, sin mucho detalle, que debido a circunstancias familiares que no vienen al caso, yo no me crié con mi padre, nunca he vivido con él. Ni Jorge Glass Espinel, ni Heriberto Glass Espinel, ni Silvia Glass Espinel. Rechazo enfáticamente cualquier insinuación de cualquier sátrapa que pretenda sugerir que el avance de justicia, que el retraso, posible retraso en esta investigación, se deba a cualquier intervención mía. Jamás actuaría en contra de la libre administración de la justicia y mucho peor en este caso. He estado totalmente al margen de este proceso judicial a tal punto que ni siquiera conozco al abogado de mi padre. No sé quién es. Y la información que tengo, muchas veces la que recibo es la que yo leo en la prensa y que seguramente en mayor parte está sesgada por protervos intereses políticos. Pido eso sí expresamente a mis compañeros del gabinete y a otras autoridades relacionadas con este tema, las autoridades judiciales específicamente, que informen a la ciudadanía sobre cuáles han sido sus actuaciones. Ellos han tenido la gentileza en esta rueda de prensa de dar las explicaciones que claramente justifican las intervenciones de todas y cada una de las instituciones del Estado. Pero quiero ir un poco más allá. Quiero que declaren expresamente si es que yo alguna vez he solicitado que actúen a favor de mi padre, protegiéndolo, o de alguna naturaleza o de alguna manera. Y eso sí, exigirles a todos que actúen de acuerdo a la ley, de acuerdo a la justicia, de acuerdo a las leyes, para que sea la justicia la que brille y que sea la justicia la que determine las responsabilidades del caso. Debo decir además de una manera muy expresa que rechazo la forma como están utilizando a la indudable víctima, a la niñita, por parte de estos politiqueros que no tienen ética ni escrúpulos. En virtud de eso, les exijo que dejen de esconderse detrás de los micrófonos de ciertos medios de comunicación y que me denuncien con su puño y letra, con su firma, que me denuncien a mí de haber intervenido en la justicia para yo defenderme en las cortes de esas calumnias que se han permitido repetir y repetir en algunos medios de comunicación en una deliberada campaña política. Así pretenderán afectar la honra de los funcionarios de este gobierno para total transparencia frente a la ciudadanía que ya conoce estas prácticas políticas asquerosas que antes imperaban aquí en el Ecuador y que hoy ya con la revolución ciudadana no existen, pero todavía quedan esos rezagos. El uno que quiere ser candidato a asambleísta por Pachacutic, el otro que quiere ser presidente del Colegio de Abogados del Guayas, haciendo campaña, disque política, en realidad politiquera y miserable, a costilla del nombre de nuestras familias. Creo que queda claro que Jorge Glass Espinel es responsable de sus actos y no de los actos de ninguna otra persona, ni siquiera de nuestros familiares. Que sea la justicia que determine lo que corresponda. Yo siempre estaré a favor de la justicia. Así ha sido en mi vida, así es y así será. Y a los que quieran hacer politiquería,
injurias, calumnias, con nuestro nombre, con el auspicio, insisto, de algunos medios de comunicación, y que creen que nos van a doblegar o a rendir, yo solo agacho la cabeza ante Dios. Para verme con la cabeza abajo, tendrán que pegarme un tiro. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Esta conferencia de prensa está siendo transmitida en vivo y en directo por Radio Carrusel, Radio El Telégrafo, Radio Atalaya, Radio Sucre, Radio Sistema 2, Radio I-99, Radio Huancavilca, Radio Ciudadana y también en streaming en www.ciudadano.gov.es. De inmediato vamos a dar paso a las inquietudes que formularán los periodistas a los ministros y ministras. Les pedimos encarecidamente a nuestros colegas que, por tratarse de un tema tan delicado para las familias involucradas, lo hagan con el respeto a los derechos del que todos gozamos. La primera pregunta la formula el señor Daniel Ortiz, del Ciudadano. Buenos días, señores ministros. La pregunta va para la ministra Pesantes. Ministra, el abogado Pedro Granja, representante del Colegio de Abogados del Guayas, ha afirmado a un medio de comunicación privado que en 15 días el caso quedará en la más absoluta impunidad. ¿Son ciertas estas aseveraciones o cuál es el procedimiento para que se pase de indagación previa a instrucción fiscal? Muchísimas gracias, señora ministra. Gracias por su pregunta, porque realmente esto aclara lo que está ocurriendo en el proceso judicial. Es absolutamente falso lo que ha dicho el abogado Granja. Resulta que para el día martes a las 10 de la mañana ya está fijada la audiencia respectiva que le ha pedido la fiscal del caso para que pueda cerrarse esa indagación previa. Y sobre un tema que es importante aquí, la indagación previa, señores, bajo el Código de Procedimiento Penal, dice claramente que puede durar hasta un año, es decir, que no ha existido ningún retraso, porque es claro lo que le dice la ley al respecto. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta la formula María Gracia Acosta, de la cadena Teleamazonas. ¿Cómo están, ministros? Por favor, en otro tema yo quería conversar con la ministra Vidal, es acerca del caso Cosíos. Precisamente se cumple un año de lo que ocurrió en este momento. Los familiares se encuentran en una protesta en los exteriores del Colegio Mejía. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Qué es lo nuevo que pueden hacer para apoyar a esta familia? Sí, bueno, este es un tema efectivamente de coyuntura. Para este tema hemos trabajado permanentemente con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, hemos trabajado con el Ministro del Interior, hemos trabajado con el Ministerio de Vivienda, es decir, se ha dado toda la apoyatura, con el Ministerio de Salud, se ha dado toda la apoyatura del caso, tanto a la familia como a la víctima en este caso también. Lamentablemente recordamos efectivamente un año de esta situación, es un año en el que hemos tratado de construir una política pública hacia adentro de las instituciones educativas en relación a que no sean utilizados nuestros jóvenes en protestas estudiantiles que tienen como objetivo desestabilizar el clima de tranquilidad que las ciudades viven. Creo que recordar el caso Cosíos nos hace reflexionar sobre un clima político que en los próximos meses vamos a ver que ojalá no va a subir de tono y que va a ser tremendamente complejo si nosotros no recordamos que los establecimientos educativos deben ser preservados de toda manipulación política. Nosotros hemos colaborado interinstitucionalmente, hemos dado todo el soporte del caso, el apoyo psicológico a la familia a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, los acompañamientos del caso. Yo no sé si alguno de mis compañeros ministros quisiera ampliar un poco o dar más detalles sobre cómo nosotros hemos colaborado desde lo institucional. El Ministerio de Educación ha estado absolutamente apoyado por los otros ministerios en cuanto se refiere a darle la cobertura necesaria a la familia y al estudiante. Bien. Yo creo que es importante solamente rescatar un elemento con relación al proceso judicial que se está llevando en el caso del joven Cosíos. Yo entiendo el dolor de la madre del señor Cosíos, pero al mismo tiempo no es inadmisible que se pretenda plantear que el caso no ha sido investigado cuando incluso ya el oficial que presumiblemente disparó la bomba lacrimógena
está ya en su proceso de instrucción fiscal y obviamente está claramente identificado. Así que en ese caso también nosotros ratificamos que ya al tener al presunto autor, también es un caso que no puede quedar en la impunidad y que en las próximas semanas, en los próximos meses, deberá terminarse ya con la etapa de juzgamiento y determinar la responsabilidad, la culpabilidad e incluso la condena que este oficial de la policía deberá tener por este acto delictivo que cometió. La siguiente pregunta la formula Fabricio Vela, de la cadena TC Televisión. Buenos días al ministro del Interior, si tiene la gentileza. Hay reportes esta mañana de que supuestamente la Policía Nacional habría impedido en el ingreso o en el acceso sur de Quito la llegada de algunos buses con personas que estaban convocadas para participar en la marcha de la Coordinadora de las Izquierdas, que en este momento se encuentra en la 6 de diciembre y se dirige al Consejo Nacional Electoral. Un poquito quisiera conocer si eso es real, ministro, cuál es su respuesta al respecto. Y por otro lado, ¿cuál es la posición del gobierno, y en este caso del ministro del Interior, respecto de esta manifestación que tiene que ver con un rechazo de dos organizaciones políticas en particular al proceso de verificación de firmas que se realiza en el Consejo Nacional Electoral? Muchas gracias. Bueno, pues no es nuestra culpa que no puedan convocar ya ni siquiera a sus tíos ni a sus hermanos. Hay un bus que efectivamente estaba viniendo de algún lugar sin frecuencia en Machachi y sin las autorizaciones respectivas, un bus que venía con 20 personas que ha sido parado en Machachi, pero esa es la única información que tenemos. De ahí que estén 150, 300 personas en esa supuesta marcha, ya no es nuestro problema que ahora le quieran hasta endilgar la falta de apoyo que tienen estos individuos a su falta de credibilidad y a su inconsistencia. Es problema de ellos, ¿no? Nosotros, la marcha se está realizando con absoluta normalidad, los vehículos, la movilidad de los ciudadanos se está realizando también con absoluta tranquilidad. Obviamente una marcha de 300 personas pues no impide que se pueda realizar con normalidad el día a día de los ciudadanos de la capital, ¿no? La última pregunta la hace Fabricio Ceballos, de Ecuador TV. Señor ministro José Serrano, muy buenos días. Una pregunta sobre el tema de los incendios. ¿Nos puede confirmar cómo marcha esta campaña para entregar recompensas a las personas por información de las personas, posibles pirómanos que estén fomentando este problema? ¿Y cuántos detenidos hay realmente hasta el momento detenidos por el tema de los incendios en la ciudad? Hoy comenzó ya la campaña de recompensas de $5,000 a $20,000, perdón, el día de ayer tuvimos ya la primera llamada que nos permitió aprender a 3 individuos más. Es decir, al momento están 6 detenidos y ratificamos como gobierno que vamos a implementar todos los operativos necesarios para dar con el paradero de todos estos criminales y obviamente ponerlos a órdenes de la justicia, ¿no? Bien, muchísimas gracias a todos quienes han participado en esta conferencia de prensa. ¿Sobre el tema? Para que la joven que ha sido violada ingrese a los establecimientos educativos. ¿Esta oportunidad la pierde esta joven o qué es lo que va a hacer el Ministerio de Educación de aquí en adelante? En absoluto. Lo único que yo he traído, digamos, como para reflexionar al respecto, han sido las certificaciones de que la estudiante sí tenía una matrícula, estaba asignada a establecimientos educativos. La madre debió haberse acercado junto con la menor para que justamente siga ejerciendo su derecho a la educación, pero si existiera alguna por parte de la madre o por parte de la misma niña, alguna necesidad educativa, siempre será atendida. Es decir, nuestra misión es preservar el derecho a la educación que todos los estudiantes tienen. Por lo tanto, ella podría ser incluida bien sea en la mecánica de educación en casa, como se lo hizo el año pasado, o bien sea un establecimiento educativo regular en una matrícula extraordinaria, ¿no? Una matrícula excepcional ya sería en este caso. Pero sí, por supuesto que siempre trabajamos para aquello. De prensa hemos visto un micrófono, por favor, a los ministros
criticar a ciertos actores políticos porque dicen que están detrás de una campaña política. Ya desde el lado humano, yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían si a uno de sus hijos o hijas les pasaría esto? Acudir al... Perdón un ratito, ya le voy a dar la palabra al ministro del Interior, pero ¿qué haríamos? Concurriríamos a las instancias correspondientes. Como yo señalaba, en este caso el Ministerio de Educación actuó de oficio porque conoció a través del hecho periodístico que había sucedido esto en la escuela y actuó inmediatamente. Y creo que como ecuatorianos nos tenemos que acostumbrar a que las instituciones deben de funcionar, no importa de quién se trate, deben de funcionar. Entonces, la idea es que hay que recurrir a las instituciones, cualquiera que éstas sean, y confiar en que esas instituciones deben actuar dentro de los nuevos marcos legales y que están vigentes y que deben preservar el derecho de las personas, ¿no? Lo que hemos, lamento mucho su apreciación sesgada. Aquí no hemos hecho una rueda de prensa para criticar a actores políticos, aquí hemos hecho una rueda de prensa para dar un pronunciamiento del gobierno de todas las acciones que se están dando para proteger los derechos de la niña que presumiblemente fue violada. Eso es lo que hemos hecho y obviamente eso lo haremos con absolutamente todos los casos que involucran a niños, niñas o a ciudadanos y ciudadanas en cualquier tipo de crimen. Es solamente, perdón un ratito, es solamente el estilo perverso de ese medio de comunicación que ha mandado a una persona que haga una pregunta sesgada y perversa. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos quienes han participado en esta conferencia de prensa y a las radios que han retransmitido la misma.